¿Qué tal, queridos amigos, amados hermanos? Espero todos se encuentren excelentemente bien. Gracias por estar en sintonía. Una vez más, es un privilegio para mí poder estar con ustedes. Y bueno, ahora vamos a dar inicio a la lección número 6. Esta lección está bastante extensa, así que lo vamos a hacer por partes. Así que les pido paciencia y mucha atención para que comprendan de todo lo que trata. Y el título de esta lección es Un nuevo alimento, la palabra de Dios. Como recordarán, la lección número 1 trató acerca del nuevo nacimiento, la número 2, la justificación, la lección 3, un nuevo Dios, el verdadero y único Dios. La número 4, un nuevo ocupante. ¿Quién era ese nuevo ocupante? Dijimos, exacto, el Espíritu Santo. Y luego la lección 5, que fue la última que tuvimos, un nuevo privilegio. ¿Y cuál era este privilegio que tenemos ahora los hijos de Dios? La oración, ese medio por el cual tú entras y puedes conversar con tu Padre Celestial sin temores, sin barreras, puede ser, y expresarte libremente con Él. Es una gran bendición. ¿Y que decíamos? Que todos estos privilegios los ganó Jesucristo en la cruz del Calvario para ti, para mí y para todo aquel que desee venir a los pies de Jesús y aceptarle como Señor y Salvador de corazón. Recuerda, solo repetir la oración no te salva ni te hace nacer de nuevo. Tiene que haber un arrepentimiento genuino y confesarlo y creerlo en tu corazón. Bueno, y como decíamos, el título de esta lección número 6, un nuevo alimento, la palabra de Dios. Y para aquellos que no lo saben todavía, bueno, estamos subiendo estos estudios a YouTube, así que los puedes encontrar ahí. Te sugiero y te recomiendo que si aún no los has escuchado, los puedas sintonizar en orden. La lección 1, la lección 2 y así sucesivamente, porque es una explicación bastante amplia desde el comienzo. ¿Qué es el nuevo nacimiento en adelante? ¿De qué trata la justificación? ¿Cuál es el verdadero Dios? ¿Qué dioses tenías antes a lo mejor que tú no sabías? Luego un nuevo ocupante que es el Espíritu Santo ahora morando dentro de ti. Luego teníamos la lección 5, un nuevo privilegio, la oración, qué trata, en qué consiste, para que tú lo puedas entender y de esa manera puedas comunicarte más abierta y libremente con tu Padre Celestial. Bueno, y en esta lección 9, una vez más, como dijimos, un nuevo alimento, la palabra de Dios. Sean todos muy bienvenidos. Una vez más, les pido que me ayuden a hacer una breve oración para que Dios nos ayude en el entendimiento de este estudio. Buen Dios y Padre que está en los cielos, gracias bendito Dios por un nuevo día. Gracias Señor porque sus maravillas las podemos ver y son palpables. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por esta nueva vida que usted nos da y el privilegio de estar aquí con los hermanos enseñando y escuchando. Le pido que sea de bendición para ellos. Prepare sus corazones para que reciban esta palabra y la guarden agradablemente y que en ellos despierte esa necesidad de escudriñar su palabra. Le pido, Padre, perdone mis faltas, perdone mis pecados y ayúdeme a ser de beneficio para mis hermanos amados. Le pido también por aquellos que necesitan. Padre, súplales en el nombre glorioso de Jesucristo. Por aquellos que están enfermos, Señor, sea usted con su bálsamo de sanidad tocando a todos y cada uno de ellos. Por el necesitado, Padre, por aquellos lugares donde están en guerra, tenga misericordia usted de los niños, las niñas y todos los que allí habitan, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo se lo pedimos todo. Amén y amén. Bueno, hermanos, y damos inicio diciendo que Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Recuerdan esa frase? ¿Qué más dice? Ok, una vez más. Yo sé que muchos de ustedes la saben, pero para aquellos que no, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Alguno de ustedes recuerda en qué momento Jesucristo dijo esto? Yo sé que muchos de ustedes sí. ¿Recuerdan cuando Jesucristo fue al desierto y ayunó por 40 días? ¿Quién se le apareció? Nada más y nada menos que exactamente Satanás. ¿Sabes? Y eso es bien curioso en el sentido de que hay personas que se pasan reprendiendo a Satanás y bueno, yo en ocasiones he visto personas tirando manotazos, a patadas y de todo diciendo vete de aquí, largo de aquí en el nombre de Jesús. Ok, pero esta es la pregunta, o sea,
¿Con quién pelean? No lo entiendo, ¿sabes? Y otra, si no estás investido de la armadura de Dios, poco efecto tendrán tus palabras contra Satanás, porque ¿sabes? ¿A quién decimos que se le apareció en el desierto? ¿Sí o no que al mismo Jesús? Oye, y te cuento algo. Le habló. ¿Te acuerdas cuando le dijo? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Al propio Jesús se le acercó y lo tentó. Ahora dime, ¿qué tienes tú más que Jesús? Pero te recuerdo que en aquella ocasión Jesús no peleó ni con puños ni con gritos con Satanás, sino que lo confrontó con ¿qué? Con una de las armas más poderosas que el cristiano tiene hoy en día. ¿Y cuál es esa? La palabra de Dios. Y allí es donde Jesucristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que allí nos indica la vital importancia que tiene para nuestra vida espiritual el alimento constantemente. ¿De qué? De la palabra de Dios, por supuesto. Recuerden que en las lecciones anteriores estuvimos hablando de que en ese nuevo nacimiento ahora es un nuevo espíritu, es un espíritu el que nace dentro de nosotros. Y como un bebé, tenemos que alimentarlo poco a poco, como muchos predicadores dicen, ¿sabes qué? Si tú eres recién convertido, no te metas a leer Daniel o Apocalipsis, porque no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque es como que a un bebé le intentes dar un pedazo de steak así asado y gigante. No lo va a poder digerir. Así que se debe ir por pasos, ¿ok? Entonces, ¿qué es recomendable para los recién convertidos? Pues los evangelios. Eso es lo mejor. Y las cartas. Los evangelios, tú quieres saber y conocer acerca de la vida, el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, resurrección. Lee los evangelios, ahí tienes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno representando a Jesucristo desde un punto de vista diferente, dirigido para un número de población específicamente. Ok, ahora si tú quieres saber acerca de doctrina y cómo los cristianos deben comportarse hoy en día, entonces ahí tienes las cartas de los apóstoles. Ahora ya lo sabes, no hay excusa. Entonces, ese nuevo ser que nace dentro de ti necesita alimento. Y aquí entra lo que Jesucristo dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento del Espíritu que ha nacido dentro de ti, dentro de mí, es la palabra de Dios. Y así como tu cuerpo físico, si tú no lo alimentas, se debilita, así mismo el espíritu. Si no les das alimento, pues también se va a debilitar. Y ten mucho cuidado con eso, porque luego vienen muchos problemas a tu vida. Mira, hombres que se han destacado en el mundo de la cultura humana, así mismo como también hombres que Dios ha usado mucho en la extensión del evangelio, en tiempos modernos como en tiempos antiguos, han reconocido la vital importancia de las escrituras. ¿Escuchas eso? O sea, si vamos a hablar hoy de lo moderno, los grandes evangelistas y todo eso, ellos enfatizan la importancia de las escrituras. La palabra de Dios es de lo que estamos hablando. Alguien una vez dijo, el éxito de nuestra vida espiritual depende del lugar dado a la Biblia en nuestra vida y pensamiento. ¿Qué te parece ese pensamiento de este hombre? Te lo voy a leer una vez más. El éxito de nuestra vida espiritual depende del lugar dado a la Biblia en nuestra vida y pensamiento. ¿Por qué? La importancia que tú le des a la Biblia, así va a ser tu vida espiritual. Si a algo no le das importancia, bueno, no vas a ser muy efectivo o productivo en esa área. Las Sagradas Escrituras no nos fueron dadas para aumentar nuestros conocimientos o sabiduría nada más, sino que la palabra de Dios nos fue dada para cambiar vidas. Nuestra vida primeramente y la de las demás personas. Tienes que entender eso. La palabra de Dios no simplemente está ahí para que tú la leas y te llenes de información, no. O para que tú vayas y discutas con personas de otras religiones o personas de sectas o incluso personas que a lo mejor no están en ninguna religión. La palabra de Dios no fue dada para eso, para que discutas con ellos. Ahora, no estoy diciendo que no vas a defender la verdad, pero lo puedes hacer de una manera humilde y, bueno, eficaz. Eso sí te lo puedo garantizar. Entonces, pero tienes que tomar en cuenta que principalmente las Sagradas Escrituras fueron dadas para nosotros para
para cambiar nuestra vida, para cambiar la vida de los seres humanos. ¿Te acuerdas de esa naturaleza caída de la que hablamos al principio? Bueno, para cambiar esa naturaleza caída, exactamente tenemos la Biblia y para conocer las grandes verdades de Dios. Así que la Biblia es una obra extraordinaria que ha sobrevivido de manera sobrenatural al correr del tiempo. Después de tantos siglos se sigue teniendo, o sea, es el libro de más importancia actualmente. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por destruirla. Si tú revisas la historia te vas a dar cuenta que en muchas ocasiones han intentado desaparecerla. Pero la Biblia sigue siendo el libro más leído en todo el mundo hoy en día. Le duela al que le duela. Las estadísticas así lo muestran. Y no solamente eso, ¿sabes? Sino que increíblemente es el libro más traducido a diferentes idiomas. Pero por sobre todas las cosas, la Biblia es la revelación de Dios al hombre para que por medio del conocimiento personal de Dios y de Jesucristo, su vida pueda ser transformada y cambiado nuestro destino eterno. Porque tú sabrás que no es solo este mundo que tú ves con tus ojos. No, hay una vida eterna después de esta. Y bueno, muchos no lo quieren aceptar, pero hasta científicos ahora en día están aceptando que en esta vida, cuando el cuerpo muere, no se acaba todo. Hay algo después de la muerte. Si tú aún no has leído al respecto y te gusta la ciencia, bueno, pues estudia, averigua y verás que hay científicos que ya lo han dicho públicamente, que al morir en este cuerpo mortal, no se acaba todo, hay algo más allá después. Así que tengamos siempre en cuenta, así como nuestro cuerpo físico necesita alimento, también nuestro espíritu necesita alimento. Pero alimento espiritual, no lo olvides. ¿Y dónde encuentras ese alimento espiritual? Es la palabra de Dios. ¿Y dónde encuentras la palabra de Dios, querido amigo o amiga? A ver, dime, ¿dónde encuentras la palabra de Dios? La palabra de Dios es tal como la encontramos en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Así que es mi deseo y mi oración que en esta lección que estamos teniendo en este momento, la lección número 6, una vez más lo recuerdo, nos haga crecer en ti y en mí el amor por la palabra de Dios. Así que, como en todas las lecciones, vamos a empezar dividiendo no capítulos, pero sí dividiendo las partes, por así decirlo así. Y vamos a empezar con la letra A. La inspiración divina de las Escrituras. Vamos a hablar acerca de las Sagradas Escrituras en esta ocasión. De eso se trata este capítulo. Ya hablamos de que es nuestro alimento espiritual. Así como el cuerpo necesita esa pizza que le das, o bueno, si tú comes saludable, bueno, esas verduras, esas frutas que tú le das, esos batidos, esos jugos, bueno, así como este cuerpo mortal necesita eso, también el espíritu necesita su alimento y eso es la palabra de Dios. ¿Y cómo lo fortaleces? Con la oración. Eso lo vimos ya en una lección anterior, espero no se te haya olvidado. Así que un tema muy importante para la fe cristiana es el de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Tienes que tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque ya dijimos que hay muchas personas durante toda la historia que han debatido su veracidad. Así que en la fe cristiana tiene que haber esto. Es de vital importancia que tengas esa fe en que las Escrituras han sido inspiradas de una forma divina. ¿Ok? Es de vital importancia que estemos seguros de que la Biblia es el fundamento de nuestra fe. Creerlo con certeza. Es una realidad que es la palabra de Dios y no una invención humana. Tienes que estar seguro de esto, ¿ok? Este es el fundamento de nuestra fe, que la palabra de Dios, aunque fue escrita por hombres, fue inspirada por Dios y más adelante vamos a estar viendo cosas razonables del por qué. Porque la fe no es nada más algo así abstracto, sino que la fe está fundada, si me entiendes, sobre algo, sobre alguien para nosotros, ¿ok? Pero para que tú puedas explicar con palabras, vamos a ir en este estudio y vamos a explicar varias cosas para que tú estés más preparado para responder a tus hijos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, ¿ok?
y para tu propio conocimiento y beneficio. Así que, ya lo saben, la Biblia es el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y tenemos que creerlo, tener esa fe que es definitivamente la palabra de Dios y no vamos a cuestionar eso. ¿Que la escribieron hombres? Correctamente. Pero más adelante te vamos a decir el por qué es imposible que los hombres hayan escrito solamente porque tuvieron un pensamiento o algo por el estilo. Tenía que haber alguien divino diciéndole todo lo que escribieran para que todos estos libros quedaran como ahora están. Pero eso lo veremos adelante. Así que, número 1, vamos a hablar acerca del testimonio de la misma Biblia. Así que vamos a ver algunos versículos que nos confirman que los creyentes del mundo antiguo creían verazmente en la Biblia. Y si puedes ir a 2 de Timoteo 3:16, nos dice claramente que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Entendiste eso? Mira, uno de los que escribe el Nuevo Testamento, o sea, claramente él está hablando acerca del Antiguo Testamento que nosotros conocemos, pero está hablando claramente que es palabra sobrenatural, es una palabra divina, no es cualquier palabra. Una vez más, perdón. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y como sabrás, en los hombres eso no se da muy común, la justicia, el hacer las cosas justamente y hacerlas de una manera con buena intención. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21, ahí nos aclara que la profecía no es de interpretación privada. ¿Pero por qué? Porque Pedro, el apóstol, ¿te acuerdas? Uno de los seguidores de Jesucristo, que Jesús lo eligió como su apóstol. El mismo Pedro que por unos momentos caminó sobre las aguas, ese mismo Pedro es del que te estoy hablando en este momento. Así que, bueno, ya sabes de qué Pedro estamos hablando y así nos dice en 2 de Pedro capítulo 1, 20, 21, claramente nos dice que la profecía no es de interpretación privada. ¿Por qué? Estábamos con la pregunta. Porque dice que no fue traída por voluntad humana. ¿Escuchaste eso? Sino que los hombres de Dios fueron inspirados por Dios para escribir todo lo que tú encuentras en la Biblia. No fueron sus pensamientos los que ellos plasmaron en esos papiros, esos pergaminos, no. Fue la inspiración que Dios les dio. ¿Ok? Así que, recuerda, la Biblia no es de interpretación privada. Ningún hombre puede decir, yo soy el único que la puede interpretar. ¿Por qué? Porque no fue un hombre el que dio esa revelación, sino que Dios, y Él le muestra su verdad a todo aquel que Él desea. Dios no está sujeto a tus deseos, ni a los míos, mucho menos a nuestros caprichos. Recuerda eso. Entonces, ahora, estando claros en esto, de lo que estamos hablando acerca de que la palabra de Dios fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios, te quisieras hacer esta pregunta. ¿Quién les dijo a los autores lo que debían escribir? Si alguna vez tú te preguntaste eso, mira, dejemos que la misma Biblia te responda. Y recuerda siempre ¿cómo se llama? Isaías. Recuerda siempre Isaías 30, verso 8. Y si tú puedes ir en tu Biblia, muchísimo, muchísimo que mejor para que le puedas dar lectura y tú lo veas por ti mismo. Y dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. ¿Estás entendiendo? Que los hombres escribían, pero era alguien más
el que los inspiraba a escribir y les mandaba a que lo escribieran. Una vez más, recuérdalo, Isaías 38. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Y mira que Isaías hace mucho tiempo que fue, pero mira, sus escritos siguen siendo leídos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Isaías no escribía sus palabras propias de él, sino que escribía lo que Dios le inspiraba a escribir. Si quieres otro versículo más, puedes ir a Jeremías 31 y 2. Jeremías capítulo 31 y 2. No le voy a dar lectura, solo te lo doy para ti si tú quieres ir a ver. Creo que ya estamos bastante claros en esto de que la escritura no la escribían ellos solo porque sí, los hombres, sino que Dios les daba el mandato de hacerlo, ¿ok? Y era inspirada por Dios. ¿De qué estamos hablando? Dijimos, la inspiración divina de las escrituras. Mira, si queremos hablar más acerca de la palabra de Dios, esto lo hacemos para que tú afirmes tu fe en que la palabra de Dios es la verdad y es eficaz, ¿ok? Y es sobre todo la palabra de Dios. Su singularidad. ¿De qué hablamos? De su unidad. Más de 40 autores, ¿te puedes imaginar? O sea, más de 40 hombres escribieron la Biblia. De nacionalidades, culturas, oficios o condiciones sociales diferentes. En incluso, o sea, de tierras lejanas. Uno no se conoció con el otro en ocasiones. Durante un periodo de 1800 años que tardaron en escribir lo que es la Biblia. Como dije, muchos ni siquiera se conocieron entre ellos. Otros no leyeron los escritos del otro porque en ocasiones eran contemporáneos y un profeta estaba profetizando, digamos, en el reino del norte y otro estaba profetizando en el reino del sur al mismo tiempo. O sea, no conocían qué era lo que uno estaba hablando de este lugar del norte y el del sur. Mas, sin embargo, es increíble. Hay una admirable unidad entre todos ellos. Imposible, oye bien, imposible sin que haya sido por la intervención de Dios que ellos escribieron. Porque ya te dije, o sea, un hombre que pastoreaba ovejas, un rey, un sacerdote, otro un profeta, y todos escriben sobre lo mismo. Ni siquiera se conocieron entre ellos. Otros estaban hablando al mismo tiempo, solo que en lugares lejanos, distantes uno del otro. Y aún así estaban hablando de lo mismo. A ver, ¿cómo tú te puedes explicar eso? Ok, entonces ya estamos claros. Su singularidad, su unidad es única. Su perfección, ¿a qué me refiero con perfección? Mira, científica e históricamente la Biblia es correcta. Y sí, yo sé, han habido muchas críticas que han tratado de decir, no, no es como la Biblia dice, pero todas las críticas que se le han hecho en el pasado han ido cayendo a tierra una por los descubrimientos arqueológicos, científicos que han venido sucediendo a través de los años. ¿Cómo la ves? Otra de las particularidades de la Biblia, su circulación. La Biblia es el libro más leído en toda la historia de la humanidad. Así como el más traducido a más idiomas y dialectos de todas las obras de literatura que hay en la tierra. ¿Sabes? En total la Biblia se ha traducido completa o por porciones en más de 2800 idiomas. ¿Puedes imaginarte eso? Otra de las cosas que podemos hablar que hace a la Biblia un libro especial es su supervivencia. Hay más manuscritos de la Biblia o porciones de ella que las 10 obras de literatura clásicas más leídas juntas. O sea, las 10 obras de literatura más leídas en el mundo, si las unes, hay más manuscritos que todas ellas juntas, o sea, de la Biblia, que de estas. ¿No crees que esto es increíble?
ha sobrevivido a la más encadenada persecución durante la historia. Por si tú no lo sabías, han intentado eliminarla en diferentes ocasiones, también hacia los cristianos. Mas sin embargo, aún la Biblia permanece. Desde los tiempos del Imperio Romano, pasando por la Inquisición Católica, bueno, para aquellos que estudian ellos ya conocen, no voy a entrar en profundidad con eso, hasta los regímenes ateos que tenemos hoy actualmente. Mira, Voltaire, tal vez muchos de ustedes han escuchado de eso, era un filósofo ateo francés, afirmó que en menos de 100 años la Biblia habría de desaparecer. ¿Qué crees que pasó? Menos de 50 años después, murió. Y en 1778, su casa se convierte en la imprenta más grande de la Biblia, sirviendo a la Sociedad Bíblica de Genova para imprimir miles y miles de Biblias. ¿Cómo ves? Hoy en día Voltaire ya pasó al olvido. ¿Ves? Yo te menciono el nombre y yo sé que muchos nunca lo han escuchado. Mientras que la Biblia te cuento que sigue siendo el libro más leído del mundo. ¿Qué te parece eso? Seguimos hablando de la Biblia. Mira, otra de las particularidades que tiene. Todos los videntes, astrólogos, adivinos, lo que tú quieras llamarle, entre muchas predicciones que lanzan, adivinan unas y se equivocan en otras. Pero la Biblia es el único volumen producido por el hombre en que gran cantidad de profecías referente a una persona específica, ciudades, naciones, bueno, ahí tienes a Israel, pero específicamente al Mesías, se han cumplido con una exactitud y perfección asombrosa. ¿Cómo lo ves? O sea, cientos de años atrás, en ocasiones miles de años atrás, las profecías que fueron escritas se han cumplido a la perfección. Tú sabes, faltan muchas por cumplir, pero muchas de ellas ya fueron cumplidas y con una precisión exacta. Eso nos da la seguridad de que las profecías han sido inspiradas por alguien divino. Y eso nos da la seguridad para creer que las que faltan por cumplirse, bueno, si ya se cumplieron muchas de las que hablaron los profetas, ¿por qué vas a dudar que han de cumplirse de la otra parte que también ellos mismos hablaron, inspirados por Dios? Espero me estés entendiendo. O sea, no hay por qué dudar. O sea, ¿qué te hace pensar que no se van a cumplir el resto de profecías que están para cumplirse? Si ya muchas de ellas se cumplieron al pie de la letra. Mira, cálculos hechos con computadora y criterios científicos confirman lo que el sentido común nos dice. ¿Qué nos dice? Que es imposible que tantas profecías puedan cumplirse tan exactamente si no hubiera sido inspirada por Dios mismo, quien es el Señor de la historia, del pasado, del presente y del futuro. Él lo conoce todo y es así como Él puede dar la inspiración a quienes se la dio para que ellos escribieran acontecimientos que estaban a cientos de años por suceder y se dieron con exactitud. ¿Sabes? Excelente título el que le da a un predicador por ahí que dice que para Dios el futuro es historia. Es de esa manera que Dios inspiró a estos hombres a escribir cosas que estaban a muchísimos años de suceder y sucedieron a exactitud y otras que están por cumplirse. Bueno, cerrando con eso, ahora vamos al testimonio de la experiencia cristiana. Cada persona que ha leído y creído el mensaje en su corazón, pero de verdad, el mensaje de la Biblia, ha visto su vida transformada completamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios suple las necesidades más profundas del alma humana, sus anhelos, sus propósitos. O sea, trasciende lo eterno. ¿Por qué? Porque, o sea, mi mente humana es finita. Tiene un principio o un fin. Pero el alma no. Y a esta alma es que la palabra de Dios, o sea, le da ese propósito, ese anhelo. Así como
paz interior. La palabra de Dios nos da esperanza y nos da gozo. Por medio de ellas, millones de personas han podido no solo conocer acerca de Dios, sino experimentar una relación personal de fe, de amor con el Dios Todopoderoso. Y el mismo Dios ha comenzado a obrar de manera concreta en sus vidas. Hay muchas personas que, han podido ver eso y lo han palpado. Cómo sus vidas han sido transformadas conforme ellos le dan a Dios y a su palabra entrada en su vida. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, el ir a una iglesia no hace a nadie hijo de Dios. Las iglesias pueden estar llenas, pero no todos son hijos. Jesucristo mismo dijo, dejen que la cizaña y el trigo crezcan juntos. No vaya a ser que al arrancar la cizaña, por accidente también se arranque el trigo. ¿Entiendes eso? O sea, a lo mejor hay alguien muy malo en la iglesia y todo eso, pero ¿por qué no es cortado? Porque a lo mejor es el hijo de una buena hermanita. Y si él es cortado, ¿quién crees que va a sufrir? Si la cizaña es cortada, el trigo es afectado. Eso es lo que te quiero decir. ¿Sabes? En una ocasión, un hombre de más de 80 años, a punto de ser ejecutado por creer en Cristo, por creer que la Biblia es la palabra de Dios, le dieron la opción justo antes de matarlo. Y le dijeron que negara su fe y le perdonaban la vida. Y él contestó que por más de 80 años había servido a Dios. Y lo único que Dios había hecho a él era bien. ¿Cómo ahora él iba a negarle? Se negó a negar su creencia. ¿Ves? Eso es una fe genuina. Por consecuencia lo mataron. Pero, ¿sabes? Él tuvo la opción de negar su fe y salvar su vida. Pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios y él estaba seguro de las promesas de Dios para él. Y estaba muy agradecido con Dios. Cerrando esta parte, vamos a hablar acerca del poder de la palabra de Dios. Siendo la Biblia inspirada por Dios, es como si Dios mismo nos hablara por medio de ella, la cual también está respaldada por su omnisciencia, su omnipotencia, o sea, su conocimiento y su poder infinito, pero también por su amor. La palabra de Dios es siempre viva y vigente. En Isaías 55:11 leemos y nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello a que la envíe. Te lo leo una vez más. Recuerda Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello a que la envíe. ¿Qué te parece? Mira, vamos a ver qué hace la palabra de Dios según los textos siguientes que vamos a estar viendo a continuación. Te invito a que medites en ellos y que juntamente podamos ponerlos en práctica, podamos ponerlos por obra en nuestra vida, los podamos aplicar a nosotros. Y bueno, hay que orar también para que el Espíritu Santo nos revele acerca de sus maravillas, tú sabes, y cómo también nosotros irnos sometiendo a su palabra. Primeramente vamos a ir a Salmos 33. Déjame buscarlo por acá rápidamente. Salmos 33. Espero para todos aquellos que están escuchando que estas clases, esta enseñanza bíblica, este discipulado, esté siendo de bastante provecho. Los estoy subiendo a YouTube para que, bueno, los puedan escuchar las veces que ustedes deseen y cuantas veces sea necesario para ustedes llegar a comprenderlos y con la ayuda de Dios, o sea, se les revele aún mucho más. Y dice de la siguiente manera, Salmo 33, 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos.
tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Cómo ves? Muchos que han sacado el texto de contexto dicen que nosotros tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero si tú lees bien el versículo, te vas a dar cuenta que dice aquel, hablando de Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. Está hablando de Dios. Así como cuando Dios dijo, sea la luz, y no existía, ¿y qué sucedió? Vino la luz a existir. Y todo lo que él decía, la naturaleza, el cosmos, obedecía. ¿Por qué? Porque él llama las cosas que no son como si fuesen. Es él quien lo hace, no nosotros. Recuerda eso. Pero bueno, cada quien cree como quiere creer. Nada más te lo digo. Ahora vamos a Salmo 107. Ahí mismo en Salmos, solo que ahora vamos a ir al capítulo 107. A ver, ya lo encontré por acá. Verso 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. Escucha, envió su palabra. Estamos hablando acerca de el poder de la palabra de Dios. ¿Viste lo que decía en el Salmo 33? Que él dijo y así fue. Envió en el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Luego, si tú vas al Salmo 119, verso 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Acuérdate, estamos hablando del poder de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Porque su palabra es vida. Ojalá fueren ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Esto lo encuentras en el Salmo 119:5. Mira, ojalá fueren ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Y qué son los estatutos? Lo que Dios ha decretado. Ahora, otro verso más. Vamos a Juan 6. Juan capítulo 6, verso 63. Juan capítulo 6, verso 63. Y vamos a darle lectura y mira, dice. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Una vez más, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué te parece? ¿Escuchaste bien? Nos dice claramente acá Jesús que las palabras que él habló son espíritu y son vida. Estamos, ya les repetí otra vez más, en lo que es el poder de la palabra de Dios. Y acá nos dice que son espíritu y son vida sus palabras. Increíble, ¿no? Luego tenemos Juan 8:51 si lo quieres apuntar, donde uno de los apóstoles dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y qué es el evangelio? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, todo aquello que Él enseñó, las buenas nuevas. Cuando dijo, desde Juan el Bautista se venía anunciando que nos arrepintiéramos, que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es el evangelio, las buenas noticias, nuevas noticias de salvación que Dios nos reveló a través de su Hijo Jesucristo. En Romanos 1, verso 16, Romanos 1, verso 16, por si lo deseas anotar, nos dice también acerca de esto, mira, y si no quiero, esto hago, o lo que no quiero, esto hago. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque la ley la dio Dios y fue escrita. Entonces Pablo está hablando aquí acerca de los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Entonces está hablando que las obras que no quiere hacer,
estas hace. Entonces aprueba que la ley de Dios es buena y es perfecta. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Bueno, recuerda, solo estamos hablando acerca del poder, no vamos a entrar en discusión o a explicar este verso. Dice acá que la palabra de Dios o la ley que Él dio es buena. Romanos 17, perdón. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. ¿Escuchaste eso? ¿Por medio de qué viene la fe? Para que veas que no viene por medio de los milagros, a menos que tú quieras contradecir la Biblia. Porque antiguamente, mira, los judíos siempre pedían señal. ¿Qué señal haces tú para creer? Siempre pedían señal. Oye, Jesús sanó muchos enfermos. Jesús libró a muchas personas de demonios. Jesús resucitó a Lázaro. Los sacerdotes se dieron cuenta. Los líderes se dieron cuenta. Que fue cuando más cólera entró dentro de ellos y quisieron matarle. O sea, milagros ellos vieron muchísimos. Todos los que Jesús hizo, ellos escucharon al respecto. Pero eso no cambió sus corazones. Pero, ¿sabes? Nunca quisieron ponerle atención a la palabra que Cristo enseñaba. Y esa palabra es la palabra de Dios. Así que recuerda, la fe no viene por los milagros. La fe está escrito en su palabra que viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios, no se te olvide. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Mira, te estoy dando bastantes versos, espero que esté quedando bastante claro. 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Te acuerdas de lo que estábamos hablando? Escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Pues mira lo que dice Timoteo, quien ha sido instruido en las Sagradas Escrituras. Una vez más, en el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué te parece? Toda la escritura es inspirada por Dios, nos dice él aquí, y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿Te das cuenta? Mira, y si quieres más, está Hebreos 1:3. Ahí nos dice que Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 4:12 nos dice que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Nos dice que penetra hasta partir el alma, espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y nos dice que discierne los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Cómo ves? Tan así de poderosa es la palabra de Dios que penetra tan profundo en el hombre. Por eso que muchas personas van a la iglesia y cuando el pastor o el que está en la enseñanza menciona ciertas cosas, dicen, no, él está hablando de mí. O algunos dicen, ¿quién le habrá dicho eso? ¿Por qué? Porque tú sabes que la palabra que él está hablando te está confrontando y te está diciendo tus errores. No es que nadie le contó. A menos que, bueno, en la iglesia hayan muchos chismosos o chismosas. Pero no, aunque no lo hubieran, la palabra de Dios siempre va a confrontar el pecado porque es lo opuesto. La palabra de Dios es buena y santa. Y nosotros, este cuerpo es pecaminoso, entonces está en contra de los deseos de la carne. Y por eso la palabra nos confronta. Y esas intenciones que tenemos en los corazones también nos dice que están mal. Ahora vamos ya, el último, Santiago 1:21. Santiago 1:21. Allí en Santiago capítulo 1 verso 21 nos dice claramente que la palabra de Dios nos puede salvar nuestras almas. ¿Por qué? Porque nos lleva a toda verdad. Ya no le di de lectura, solo les digo acerca de lo que trata. Ahí Santiago nos dice claramente que la palabra de Dios nos puede salvar nuestras almas. ¿Por qué? Porque nos lleva a toda verdad.
Bueno, vamos a cerrar ahí. Vamos rápidamente con la letra C. Ya vamos por la letra C. Bueno, veo que ya llevamos 45 minutos. Bueno, pero vamos rápidamente. ¿Cómo profundizar en la palabra de Dios? ¿Cómo profundizar en la palabra de Dios? Mira, número 1, escuchándola. Para eso puedes leer Lucas 8:15, Romanos 10:17. ¿Sabes qué? Vamos a ir a Romanos. Vamos rápidamente a Romanos 10:17 y le vamos a dar lectura para que sea la palabra de Dios la que nos habla directamente, para que veas. ¿Qué dijimos? ¿Cómo profundizar en la palabra de Dios? Número 1, escuchándola. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dijimos para profundizar en la palabra de Dios? Número 1, escuchándola. Número 2, leyéndola. Número 3, escuchándola. Bueno, y mira, en la parte 2, leyéndola. Si tú gustas anotar Deuteronomio 17:19 y te invito a que le des lectura y te darás cuenta. Aquí estaba Dios mandándoles acerca de su palabra, cómo deberían ellos de hacerla y cómo deberían ellos de transmitirla a sus hijos. Número 3 dijimos estudiándola. Esto, si gustas ir a Segunda de Tito, capítulo 3, verso 14 al 17. A ver, déjame ver. ¿Sabes? Vamos allá para que quedemos más claros de una vez. Porque a veces, bueno, a lo mejor no tienen papel y lápiz con que anotar y luego ya no pueden ir. Entonces, mejor vamos. Segunda de Tito 3, 14, 17. A ver, déjame ver por acá. Perdón, estoy equivocado. Vamos a ver. Timo 3:14, creo que 14:17 y ahí sí. Perdón, me equivoqué. Es Segunda de Timoteo. Ya lo tengo acá. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 17. Y dice en el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Número 4, memorizándola. Bueno, tenemos el otro locutor que ya llegó por acá, el del segundo turno, broma. Tiene 2 años. Esperemos que no haga mucho ruido. Bueno, seguimos. Memorizándola. ¿Dónde encuentras esto? Mira, te puedes apoyar en Deuteronomio 6, versos 6 al 9. Que ahí nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí ves? Otra forma, como dijimos, es memorizándola. Otra manera, meditando en ella. Cuando le dice a Josué, sino que de día y de noche meditarás en ella, acerca de la palabra de Dios, la ley. Meditándola es otra manera. ¿Y cómo? También creyendo en ella. Creyendo con absoluta confianza en ella. Entonces, dijimos, número 1, escuchándola. Número 2, leyéndola. Número 3, estudiándola. Número 4, memorizándola. Número 5, meditando en ella. Número 6, creyendo en ella. ¿Y por qué esto es efectivo? Porque, bueno, viste, lo saqué de versículos de la Biblia. Así que, como ya viste, si está en la palabra de Dios, eso quiere decir que
es efectivo y eficaz. Ahora mira, recuerda que después de 24 horas, según las estadísticas, tú podrás recordar 5% de lo que has escuchado, 15% de lo que has leído, 35% de lo que has estudiado y 100% de lo que has memorizado. Así que, ¿cuál es la forma más efectiva? Memorizarla. Pero no puedes memorizar así por así toda la escritura. Por lo tanto, practica todo de lo que estuvimos viendo anteriormente, esos 6 pasos. Pero al meditar con fe en la palabra, tú vas a tener el respaldo del Espíritu Santo para poderla aplicar con mayor eficacia en tu vida. Porque recuerda que cuando profundices tienen que haber resultados profundos en madurez en ti. Así que tengamos muy en cuenta lo que Dios nos exhorta en Santiago 1, en capítulo 1, 21 y 25. La obediencia es fundamental para que la palabra siga siendo viva y eficaz. ¿Por qué? Porque como ustedes recordarán que no tenemos que ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Ok? Así que para que la palabra sea viva y eficaz en nuestra vida, porque la palabra ya es viva y eficaz, pero para que se haga de esa manera en nuestra vida, tenemos que creerla y aplicarla, ¿ok? Porque de esa forma el Espíritu Santo nos seguirá dirigiendo por medio de su palabra. Y cada día vamos a amar más esa palabra y vamos a disfrutarla más. Ya no nos vamos a dormir, como muchos nos pasa en ocasiones. Y por último, te recomiendo leer Mateo 5:18, Apocalipsis 22:18 y 19. Y considerando la solemnidad de la palabra de Dios y el respeto que debemos tener hacia ella, que no tenemos que tergiversarla, no tenemos que añadirle ni quitarle, tal y como lo establece la palabra de Dios, aunque muchos hoy en día, como tú sabrás, lo están haciendo. La están torciendo, decimos nosotros ahora en día. Algunos le quitan, otros le añaden. ¿Cómo? Bueno, solo hablan lo que a ellos les conviene. Entonces le están quitando porque no mencionan la otra parte. Así que, y otros que le añaden en forma de que yo siento que aquí lo que la palabra quiere decir, y están poniendo sus pensamientos. Otros han sacado hasta libros al respecto, pero bueno, ahí tenemos la palabra de Dios para poderle dar lectura. Te recomiendo que la leas, y como los 5 pasos que te di 6 para profundizar en la palabra: escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y creyendo en ella, que es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Versículos para memorizar en esta lección: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Y luego, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Bueno, hermanos, hasta aquí la primera parte de esta lección número 6, la cual es titulada Un nuevo alimento, la palabra de Dios. Estuvimos viendo, ya sabes, muchos detalles importantes acerca de la escritura, como la inspiración divina, el testimonio de ella misma, la unidad que ella tiene, su perfección, su circulación y su supervivencia a través de los siglos. Estuvimos hablando también acerca de las profecías cumplidas y el testimonio de la experiencia de cada uno de nosotros. También hablamos del poder de la palabra de Dios. También dijimos cómo profundizar en ella. Y ¿te acuerdas de las estadísticas que hablamos ya al final? 5% de lo que escuchamos es lo que guardamos en nuestra cabecita. 15% lo que leemos. 35% de lo que estudiamos, pero el 100% de lo que memorizamos. Bueno, hermanos, hasta aquí con esta parte. El Señor les bendiga. Gracias por escuchar y tener paciencia. Espero esté siendo de bendición para todos y cada uno de ustedes estos estudios. Prontamente estaremos subiendo este estudio número 6
a YouTube. Espero puedan encontrarlo por ahí y bueno, escucharlo y meditar en él. El Señor les bendiga, que la pasen súper bien. Bendiciones.